Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en la apertura del quinto foro de liderazgo y segundo foro de graduados, Liderazgo Transformador, construyendo un futuro justo y sostenible desde el Pacto Educativo Global. Nos acompañan el rector de la universidad, doctor Juan Carlos Mena, y la regente de las Caterinas, Ángela María Varela. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Martín, gracias por la invitación. Angelita, un gusto compartir este panel contigo. Gracias, Martín y rector, por este honor que nos hacen de poder dirigirnos con estos temas tan importantes. El panel de hoy es Educación Superior hacia una nueva solidaridad universal y voy a arrancar con Ángela preguntándole qué es o cómo te resuenan estas palabras a vos a la luz del Pacto Global. Bien. Estas palabras suenan bastante fuerte y claro cuando hablamos de pacto, ¿sí? Siempre tenemos nosotros con ese concepto, ¿no? Presente, que es una especie como de acuerdo, de haber llegado precisamente a un acuerdo entre partes, ¿sí? ¿Y de qué se trata acá? En este tratamiento del foro de liderazgo, se trata precisamente de un pacto muy especial lanzado como propuesta por el Papa Francisco de realizar un pacto educativo global. Muchas gracias, Ángela. Juan Carlos. Lo que señala Angelita me parece muy interesante desde la lógica de los abogados. Uno siempre piensa en los pactos como el resultado de una acción negociada que finalmente termina en un acuerdo de voluntades. Aquí hay un proponente, hay un sujeto que evidentemente tomó un cierto liderazgo en la formulación de este pacto, que es el Papa Francisco. Y es un pacto, pero detrás de una convocatoria. Entonces funcionaría, para decirlo en términos jurídicos, más bien como una especie de contrato de adhesión, donde hay una convocatoria, hay un llamado, y entonces la gente suma voluntades y se compromete, ¿no? Aquí hay un principio del derecho que hay que hacer valer. Pacta sunt servanda. Los compromisos deben ser cumplidos. Y la idea es que todos aquellos que se sumen al Pacto Educativo Global, que acepten este desafío del Papa, lo hagan involucrando el compromiso de sus voluntades. No es una mera declamación, sino algo que tiene que transformarse en un futuro cumplimiento de las instituciones y de las personas. Y en eso está un poco la idea de un resultado transformador futuro. Porque te imaginas que si no, como pasa con tantas otras cosas, sería una pura declamación, nos sirve para hacer un cuadrito en la pared, pero tendría poca efectividad. Los principios que el Papa propone son principios activos, con lo cual tenemos una posibilidad de impactar en la sociedad contemporánea a través del pacto educativo. El Papa habla de poner en el centro a la persona y eso me hace acordar mucho a FASTA, ¿no? Como es parte de la vocación de FASTA poner en el centro a la persona. ¿Cuál es tu opinión, Ángela, sobre esto? Bien, yo diría que previo a eso, una pequeña consideración de por qué se propone el pacto. Eso es muy importante, ¿sí? Porque el Papa ve, junto con muchos otros líderes también, que lo que se ha roto en la sociedad contemporánea son las relaciones, ¿no? Y entonces, contemplando la educación, lo que se rompió son las relaciones que tiene la familia con los padres, con la escuela, los políticos con el sistema, y entonces hay que tener una tarea como de reconstrucción
para poder efectivamente sacar adelante un tema como es lo educativo. ¿Qué significa? Que cada uno está en lo suyo. Esto no es una novedad, pero es grave tratándose de lo educativo, donde todos, en cierto modo, en la sociedad tienen un compromiso más o menos activo con esto. ¿Y por qué trata la persona? Ahí vamos, Martín, a tu pregunta. Porque ¿de qué se trata la educación? Precisamente toma a la persona como sujeto, objeto, ¿verdad? Para poder potenciar en ella todas las facultades que le van a hacer a él no solo ser competente, sino ser una buena persona. Qué raro que suene esto, que suena esto hoy en día, ¿no? Que sea una buena persona. Pero la persona es el centro porque precisamente la educación trata de eso, de potenciar en la persona todas sus facultades esencialmente humanas. Porque hoy también nosotros lo vemos, podemos considerar humano también a cualquier otra cosa que circule por ahí, ¿no? Se está considerando al animal como persona no humana. Esto es una distorsión de la esencia, incluso hasta del concepto. Pero eso es otro tema. Es decir, ¿por qué entonces la persona? Porque es el centro de toda actividad humana. Es el centro de toda consideración en la naturaleza. No es simplemente un orden de creación visto desde lo teologal, sino también desde lo existencial. Poner a la persona en centro me lleva también, rector, es decir, recuerdo cuando la Universidad FASTA comenzó con la integración de saberes, ¿verdad? Es eso precisamente de lo que se trata, poner a la persona en el centro. Coincidíamos totalmente en la mirada cuando venías hablando de esto último, de la integración de los saberes, y lo mismo este tema de la persona como sujeto-objeto, ¿no? En el tema educativo. El Papa ha tenido la visión de buscar dos elementos articuladores que están jugando simultáneamente. El primero, la educación. En esto es un poco lo que decía Sarmiento, ¿no? Todos los problemas son problemas de educación. Sí. Y el Papa encuentra este elemento articulador para el diálogo, pero no solamente articulador para el diálogo, es un motor de transformación efectiva. A través de la educación podemos efectivamente generar un impacto global fuerte, y en este punto toca esta centralidad de la persona como elemento disparador. Efectivamente, como dice Angelita, cuando nosotros nos planteamos en la universidad, más que nosotros, el padre Fosbury, se planteó el eje en torno al cual todas las disciplinas deben dialogar y todo el saber debe articularse, se encontró como primer fundamento, se señaló como primer fundamento la dignidad de la persona humana. Y en esto hay una gran coincidencia con lo que plantea el Papa Francisco, ¿no? El primer compromiso disparador de todo el pacto educativo global es poner a la persona en el centro. Y eso luego da sentido a todos los demás principios que el mismo postula. Así que efectivamente sí, la persona está en el centro de este pacto educativo y creo que lo tendríamos que subrayar para mantener equilibrio en la formulación de todos los otros postulados. Yo los escucho hablar a ustedes y inevitablemente pienso en el otro punto que es responsabilizar a la familia, ¿no? Cuánto la familia se alejó de la responsabilidad de la educación del niño y muchas veces a la escuela, incluso a la universidad también, Juan Carlos, nosotros lo vemos con jóvenes cada vez más jóvenes que vienen a la universidad a terminar su educación, pero uno los tiene que educar en modales, en las maneras de dirigirse al adulto, en este caso al docente. Y quería preguntarles qué piensan ustedes de esta responsabilidad de la familia, porque es
es algo fuerte, es algo valioso. Bueno, la familia, y podríamos hablar directamente de los padres, porque la familia es la que hoy nosotros lo podemos ver dramáticamente, se ha desintegrado. Es decir, los ataques sistemáticos a las familias, es decir, que provenían precisamente de sistemas, ¿no?, y de ideologías, han hecho de que la familia se desintegrara, ¿sí? Y entonces ahí hay ese sujeto, objeto, esa personita, podríamos decir, destinataria de la educación, es la primera que sufre, ¿sí? Entonces, reconstituir esto precisamente significa que tenemos que considerar a la familia como un agente esencial de la educación, de la formación, es decir, en toda cultura, porque de acá se trata también de que hablamos de la persona en su relación con la sociedad, pero más que eso, en relación con la cultura, ¿sí? Los padres son los primeros educadores con sus hijos. Eso es un derecho natural. Después el rector podrá profundizar esto. Es decir, los padres son los primeros educadores, antes que la escuela, antes que cualquier otra institución, antes que cualquier otro sistema, porque ese derecho natural que les asiste trae como consecuencia que esa personita recibe, así, indefensa como está, los principios, los valores, las formas que decías, Martín, recién, ¿sí? Bueno, hay que enseñarle a saludar. Bueno, son pautas culturales, ¿cierto? Que en donde primero lo recibes es en tu familia. Si eso se va diluyendo, imagínate, ¿quién lo hace? Entonces, la escuela no puede suplantar a los padres, los sustituye en algunos momentos, pero no pueden darse sustituciones permanentes y entonces ahí nosotros tenemos ya una falla de origen. Juan Carlos. Ha habido toda una mirada política e ideológica de muchos años para quitar a la familia como actor principal en la educación. Porque la familia responde a una superestructura muy estable que en algunos procesos de transformación social ha terminado siendo vista como una enemiga. Y de hecho, hasta ha habido una tendencia para desfamiliar la educación y quitarla de la escena, a la familia como un agente natural. El Papa alerta sobre esto y plantea fuertemente la responsabilidad y el protagonismo, diría yo, de la familia como sujeto educador. Como dijo Angelita, los primeros educadores son los padres y este es un tema central y clave. Entonces, excluirlo de la educación, aún bajo algunos mecanismos que parecen simbólicamente que le dan protagonismo, cuando en realidad los están desplazando, es destruir la educación misma, porque el educador natural es el padre y madre, los progenitores. Lo demás es un modo de estatismo que lo que pretende es quitar el primer cuerpo intermedio de la sociedad, que es la familia, y atomizar en una relación Estado-individuo que finalmente procura deseducar, no educar. Así que efectivamente este es un centro que para mí, este principio del Papa, que es el cuarto, los enunciados que él realiza, articula también la segunda propuesta, la de escuchar a las jóvenes generaciones y la de promover a la mujer. Estos tres principios para mí funcionan de modo articulado. Me tomaría tal vez un pequeño desvío hacia el tema de la mujer,
y lo relaciono con la educación superior. Ustedes saben que en la educación superior, por lo menos en la Argentina, pero es un tema mundial, hay una altísima feminización de la educación. Más del 55% de la matrícula es femenina, pero casi el 65% de los graduados son mujeres. Es decir, que la mujer va a ocupar en el espacio educativo, al menos en nuestro país, un rol altamente protagónico. A veces se plantean temas de paridad y ese tipo de cosas, porque la mayoría de los rectores siguen siendo varones, pero es un tema que no tiene que ver con el techo de cristal, sino con una natural elevación de las generaciones, ¿no? Hay un desplazamiento generacional que se va moviendo con más lentitud que los reclamos sociales, y eso hay que darle tiempo. Piensen que, por ejemplo, en nuestra Universidad FASTA, de 7 facultades, 4 están a cargo de decanas, mujeres, y esto, bueno, va lentamente modificando la morfología del escenario educativo, ¿no? La mujer tiene un protagonismo muy bueno porque, a ver, yo creo que en esto hay que ver que la presencia femenina, no en el mundo de la educación, sino en el mundo en general, la educación, el trabajo, la tecnología, la salud, incorpora un valioso tesoro de recursos humanos. La palabra recursos humanos nunca me gustó, pero la voy a usar porque viene al caso, que permite mejorar ampliamente las capacidades sociales, que antes quedaban en un segundo punto porque sí, bueno, es como que se prefería un poco más al varón para ciertas cosas, y entonces nos conformábamos con un varón de 7 cuando podíamos haber tenido una mujer de 10. Bueno, esto felizmente ha cambiado y hoy están abiertas las puertas para esto, pero así todo, el llamado de atención del Papa obliga a reflexionar en torno a que donde es posible o donde no se ha logrado este espacio de apertura, como creo que lo tenemos en Argentina, bueno, se luche para poder construirlo y lograrlo. En lo personal creo que es una gran oportunidad y una gran virtud que este espacio para la mujer se haya abierto. Como digo, hoy la educación superior está mayoritariamente ocupada no es la palabra, pero ocupada podría ser por actores femeninos y en breve tiempo entiendo yo que estaremos pensando en una educación superior donde el gobierno también estará mayoritariamente en manos femeninas. Y una última, a mí me toca especialmente el cómo está planteado, que es el tema de el abrirse a la acogida, porque es muy difícil desde la universidad muchas veces el abrirse a la acogida. Entonces pensaba cómo podemos repensar la universidad desde la extensión, desde la transferencia, desde distintos estamentos, para que podamos lograr la acogida. Y sé que en nuestra universidad hay experiencias, por eso los invito a reflexionar sobre este último tema. Antes que le dé la palabra autorizada al rector, quiero en continuidad con lo que él dijo, porque es muy importante que escuchar a un varón hablar sobre el tema del lugar de la mujer que el Papa quiere promover. Y simplemente digo esto, va muy relacionado con la función de acogida, porque precisamente una dimensión natural de la mujer es esa, la apertura, la acogida, la recepción, así como lo hace desde lo biológico, ¿no? Es decir, también se hace en este hecho trascendental que es lo educativo. Porque ¿de qué se trata? No solo de que la mujer ocupe cargos, eso es circunstancial, es en algunos casos hasta fortuito, en otros respondió a un sistema de cupos, ¿no? De lo que se trata es que haya presencia,
femenina para que pueda desplegar dones naturales, en este caso como lo es la acogida, ¿sí? Bueno, y acá ya me callo porque puede hablar, ¿no es cierto?, el doctor Mena ya con mayor precisión sobre el papel de la universidad en este tema. Bueno, no sé si con mayor autoridad, me parece que más autoridad tenés vos para algunos temas, pero no importa. Sí puedo hacer un toquecito respecto de abrirse a la acogida como parte del pacto. Yo diría que si bien en la universidad hay experiencias, no focalizaría solo en la universidad. Veamos lo siguiente, cuando hablamos de la acogida en el pacto educativo, nos referimos primariamente a toda la población que está excluida, por decirlo así, de la educación, de la posibilidad de recibir lo que es considerado un derecho humano, una necesidad básica. Y la mirada del Papa en esto, rechazando la filosofía del descarte y volviendo a poner a la persona en el centro, es muy fuerte. A mí me pegó mucho cuando fui la última vez a la Plaza de San Pedro, que dentro de la fisonomía absolutamente secular de la columnata de Bernini, de las fuentes y el obelisco, de repente apareció un monumento nuevo, que seguramente que algún cardenal le habrá hinchado la vena yugular, pero es el de los migrantes. El tema de los migrantes, ¿por qué el Papa insiste tanto con este punto? Porque son personas que necesitan acogida y están en una profunda desposesión de cuestiones fundamentales. Y pareciera que hay como migrantes dentro del mundo educativo, personas que han quedado sin hogar, sin patria, desposeídas, en un país donde tenemos la línea de la pobreza, debajo de la cual tenemos casi la mitad de la población. ¿Te imaginas que la educación termina siendo un factor de inclusión profundo y que nosotros tenemos que mirar especialmente a todas estas personas que están por fuera? Después podemos pensar que en la educación superior hay mecanismos de acogida de diverso nivel. Uno, a través de experiencias puntuales, como son las experiencias de aprendizaje-servicio, el trabajo que hace la universidad, lo cuento como experiencia particular nuestra, con la gente de CONIN, articulando carreras para el servicio al prójimo, lo cual me parece que está muy bien. Hay varias carreras que hacen esto como servicio. También pensaría que cuando hablamos de acogida, tenemos que pensar en la propia educación superior como un espacio que reciba a aquellos que necesitan promoverse humanamente. Tema que es muy difícil en la Argentina. En la Argentina tenemos mucho mito sobre esto, sobre la universidad como factor de inclusión social y de promoción vertical ascendente. Bueno, ese es un tema que requiere mucho debate porque a veces nos confundimos un poco con estas cosas. Pero más allá de esto, evidentemente la educación es un factor de inclusión y de promoción social. Sí. Yo creo que en esto tenemos que pensar que la universidad, pero la educación en general, debe ser vista con esta perspectiva, como factor de acogida, como lugar que recibe al que necesita promoverse humanamente para poder elevar. Bueno, muchas gracias. Llegamos al tiempo pautado. Creo que han surgido aportes muy ricos y se los agradezco. Yo me voy más sabio un poquito, así que les agradezco mucho su tiempo, les agradezco por participar del Foro de Liderazgo
en nombre mío, pero también en nombre de todos los graduados de la universidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a vos, Martín, y a la gente del foro por la invitación. Espero que esto realmente despierte en muchos graduados y en otros que participen del foro el apetito por participar activamente de este pacto, de asociarse, de sumarse a lo que el Papa propone y después de cumplirlo, como dije al principio, pacta sunt servanda, hay que cumplir con la palabra. Seguro. Y además, muy bueno esto de la motivación, sobre todo los que participen de este curso de liderazgo, porque son los que efectivamente pueden hacer algo de transformación que se requiere para el pacto, pero además mirar a lo educativo, mirar a la educación. Es un acto bellísimo educar, enseñar, porque abre la perspectiva del presente al futuro, ¿no? Entonces, cuando uno enseña, cuando uno forma, está en estas lides, es decir, no es para el hoy, no es para que aprobes la materia, no es para que, bueno, recibas algún título. Abre tu vida de un modo distinto hacia el futuro de esa persona. Y haber podido contribuir a enriquecerla, ¿no es cierto?, es uno de los actos más bonitos que tiene, es decir, una persona para con otra persona. Así que nosotros estamos muy motivados por esta convocatoria del Papa y esperamos que ustedes también puedan asimilarlo de ese modo. Y felicitaciones, es decir, por todo lo que hacen. Muchas gracias.